vamos a traer maquinaria nueva para la empresa. O sea, estamos comprando la maquinaria con un valor agregado, un valor alrededor de 200 millones de pesos, en donde nosotros lo vamos a comprar con la misma generación de las utilidades que generan los BOC. ¿Los BOC que hoy en día generan utilidades? Sí, muchas. Nosotros hemos visto las lucas. Interesante, nosotros hemos visto las lucas. Reivindicación del Fondo Santa Cruz, propiedad de Leonardo García, 1750 hectáreas. Participa el territorio Mayuco. Ese fondo tiene una usurpación del territorio, o sea, del cementerio antiguo. Toda la riqueza arqueológica está en está en Tomé, ¿cuánto se llama esta cuestión del... ¿a dónde van a colocar esta cuestión en el museo? Ahí nosotros tenemos un acuerdo construido por Leonardo García para explotar el bosque. Y este es el predio donde nosotros estamos trabajando. Aquí es la comunidad de Antonio Peña para la carretera, está el fondo Porvenir, y nosotros llegamos a acuerdo con Venturero. Ese pedazo de tierra son 10 hectáreas que nosotros le tenemos retenida a la Forestal Valdivia. Nosotros no dejamos que la Forestal Valdivia se meta. Ese terreno, un porcentaje lo ocupamos para, hicimos un Miñatúe, una cancha palín, y otro porcentaje lo hicimos un complejo deportivo para los jóvenes, en el cual tenemos cancha de fútbol, una cancha de carrera de los caballos, y un poco más allá tenemos un tema productivo. Ahí hacemos siembra, y son 10 hectáreas que nosotros le tenemos casada a la Forestal Valdivia. Bueno, ahí tenemos un partido de... Y esta es nuestra gente, esto es lo que nosotros estamos generando en nuestra empresa. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo de que aquí se puede generar más, se puede hacer lo mismo en nuestro territorio. Hay muchas comunidades que tienen empresas forestales vecinas, y yo creo que solamente depende de la gallardía de cada joven, de cada persona que quiera reivindicar su territorio. A lo mejor el sueño de que nuestras tierras sean devueltas, a lo mejor es largo, es grande, pero acercarla yo creo que no cuesta mucho. Y es más, este grupo de jóvenes hoy en día ya no va para el norte a trabajar. Hace 2 años que se está quedando acá en la comunidad. Ese grupo de jóvenes hoy en día, que son alrededor de 20 jóvenes, está construyendo sus viviendas en la propia comunidad. Todos los desechos forestales nosotros los reutilizamos, los utilizamos. Hay acuerdos constructivos con la empresa. Y hemos comprado un bus para trasladar a los trabajadores, para trasladar a los jóvenes y para salir a las tomas que están en los otros predios. O sea, aquí ahora ya es más fácil trasladarse a otras tomas. Antes teníamos que juntar lucas para andar a ver las micros, o por último pagar una camioneta que puede llevar a alguien. Nosotros hoy en día nos compramos eso y van a tener que poner rejas para protecciones. Nuestra sociedad se llama Sociedad Mapuche Cerronel Limitada. Y bueno, si ustedes pueden ver, todos estos son forestales. Y este pedacito de tierra es nuestra comunidad. 300 hectáreas. Este predio que está aquí tiene 670 hectáreas. Este que está acá tiene 1700 y este que está allá tiene 2.500 aproximadamente. Nuestra reivindicación es por 4.700 hectáreas. Y esa es la que estamos controlando. Y hoy en día otro grupo de otra comunidad está controlando un pedazo, una fracción de ese territorio que es de la Forestal Orión. Y se generó otra empresa que está haciendo lo mismo que nosotros, está al otro lado del cerro. ¿Y quiénes fueron los que le prestaron ropa? Obviamente fuimos nosotros. Y bueno, hemos comprado un banco cerradero con el cual nosotros ya tenemos oferta, o sea, estamos vendiendo madera. La gente está produciendo la madera del mismo bosque que estamos procesando, no nos cuesta ni un peso para que la gente está levantando las casas, los cabros están levantando las casas y no nos está costando ni un solo peso. Compramos un motocultivador para hacer el tema de la hortaliza y bueno, hay los beneficios que nosotros hemos visto, lo que he dicho antes, la participación de las utilidades que generan los bosques que están en nuestras tierras ancestrales, la generación de oportunidades de emprendimiento, porque aquí nosotros tenemos un tema
tema de hacer negocios con nuestros vecinos. Le estamos arrendando las tierras a los que nos quieren arrendar, le estamos tomando las tierras en medio a los que nos quieren entregar las tierras para producirlas. Y bueno, nosotros como empresa nos hacemos responsables de los costos y de las inversiones. Y bueno, eso ha sido mi presentación. Espero que sirva de algo, una lección, cualquier cosa que ustedes quisieran saber más de mí o de la gente que trabaja con nosotros. Estamos en Galvarino. Actualmente tenemos oficina comercial en nuestra comunidad, en donde también aprovechamos la mano de obra de la gente que está saliendo con estudios técnicos. Por ejemplo, en la administración nosotros ahí actualmente estamos recibiendo a alumnos en práctica en nuestra empresa para que vayan a hacer el trabajo de administración de empresas, el tema contable, y también estamos recibiendo alumnos en práctica, todos los que están trabajando en el tema maderero, y los que quieran ir para allá a conocer esta experiencia, bienvenidos ahí. Espero que esto se replica en otras comunidades, porque yo creo que aquí todas las comunidades tienen el mismo panorama que nosotros, forestales al lado, y no es justo que los forestales le ocupen los caminos, le echen a perder la biodiversidad. Es más, nosotros a la Forestal Valdivia le hicimos, bueno, el Peña Hidanco está metiéndose allá en la comunidad y él está sabiendo más de cerca el tema, como nosotros tenemos ahí el cuento con la Forestal Valdivia y la Forestal Venturelli. Ellos, por costo de ellos, nosotros estamos haciendo un tranque acumulador de agua para riego de más de 5 millones de metros cúbicos para abastecer a toda la comunidad. Y con la pura llaneza, yo creo que más allá de hacer a nosotros, no por sentarnos en una mesa a conversar, nos van a comprar. Es mentira lo que han dicho en la televisión de que la comunidad de Antonio Peñipil se vendió por unos par de sacos de trigo. Es mentira, eso nosotros no lo hemos hecho. No, nosotros nunca hemos llegado a acuerdo con la SOFO, nunca hemos llegado a acuerdo con Pausen. Pausen jamás lo ha ido a dejar trigo a nosotros, a la comunidad, y por lo tanto lo que nosotros podemos decir es que esta experiencia va hacia arriba. Son hartas lucas las que están en juego y que se tiene que replicar en el resto del territorio. Yo creo que es la única forma para poder nosotros alcanzar un grado de autonomía económica, pero también política, porque nosotros apuntamos para allá en Galvarino. Nosotros queremos que en el año 2016 tenga un alcalde mapuche y 5 concejales mapuche, porque tenemos el 70% de la población mapuche, pero somos gobernados por la gente no mapuche. Así que gracias por